Sí, sí decía cosas horribles, pero aprendí y cambié. Soy un menos peor ser humano, creo. Hola, bienvenidos a Fríamente. Yo soy cualquier fulana y como siempre empiezo agradeciendo a mis Patreons. Gracias por estar, por seguir. Y si tú quieres ser parte de Patreon, si quieres ver los capítulos exclusivos, que ya son algunillos, o sea, ya son como muchos. O sea, no sé si 20, pero yo creo que ya andamos por ahí. Si quieres, o bueno, no lo sé. Pero ahí si quieres ver los capítulos exclusivos, te espero en Patreon, patreon.com o bajas la app de Patreon y entonces buscas Fríamente Podcast. Y ahí estamos. Gracias, Patrons, por seguir. Ahora sí, oigan, esto de la palabrería es algo que me importa. Fíjense que hay algo que me molesta mucho sobre la generación o sea, no de la generación como tal, sino que le llamen a esta generación que está luchando por los derechos y por la equidad, y, o sea, que están haciendo más ruido que ninguna otra generación y que están reeducándose en el tema de las palabras y cómo decir las cosas. Sí que me molesta que les pongan adjetivos como generación de cristal, porque pues se rompen luego, ¿no? Muy delicados ellos. O generación mazapán, porque pues lo mismo, o sea, la estructura del mazapán no es que tú digas, uy, muy fuerte, sí es muy debiluchis y se rompe. Yo creo que son la generación que despertó y que dijo, wow, oye, como que las palabras importan. Oye, como que sí le estamos calabaceando mucho y no tenemos por qué estar humillando o utilizar algunas características físicas o intelectuales de las personas o los animales para insultar. ¿O será que sí? Dijeron. Entonces todos los de las generaciones antes que ellos fue como de ¿qué? Si así fue todo el tiempo. O sea, ya nada, de nada puede ser un chistorete. Sí, sí puede ser un chistorete, nada más que tendría que ser más inteligente. Y así pues, o sea, a mí sí me molesta porque creo que es una pauta gigantesca para que aprendamos y cambiemos, pero a la gente no. Ahora te voy a explicar por qué sí deberíamos cambiar, porque si alguien te dice, oye, no me gusta que me digan así, no le digas así. Oye, no uses esta palabra como insulto, pues no usas esa palabra como insulto. Hay que reaprender. El hecho de que no quieras aprender nos habla de tu estructura mental, que es muy cuadrada, que crees que tienes la razón, que tu cerebro no está dispuesto a utilizar su plasticidad, porque sí que la tiene, no está dispuesto a utilizar esa plasticidad para modificar su estructura. Él dice, así es y así ha sido siempre y así soy y así me moriré, dice una canción de José José. Ay, qué triste, porque sí podemos aprender y si estamos en un constante aprendizaje, entonces, ¿por qué no reaprender lo que estuvo mal aprendido? Las palabras importan porque si nos vamos a la base de la programación neurolingüística que es justamente hacer estructuras mentales a través de las palabras, porque esa es la vida misma, cuando te decían, por ejemplo, de pequeño, de pequeña o de pequeñe, oye, te ves muy bonita. Y tú, o sea, te veías, o sea, como si hoy lo analizamos, pues te veías mal. Sí que cambia la bioquímica de nosotros. Yo recuerdo que cuando era muy pequeña, o sea, yo ya les he comentado que yo tenía zapatos ortopédicos. Entonces, pues no tenía como muchos pares, solo tenía unos pares y ya está, y unas plantillas para mis tenis, que de vez en cuando me dejaban poner para educación física, pero pues yo solo tenía mis zapatos ortopédicos y ya. Entonces, una vez me dijeron que, bueno, le dijeron a mi mamá, tal vez yo iba en segundo, entonces le dijeron a mi mamá que eh, me tenía que comprar para un bailable, que me tenía que comprar unas botas cafés y, pues, un atuendito, ¿no? Hay un atuendito como con barbitas, como, no sé cómo decirlo, o sea, como un chalequito, pero tenía como, no sé cómo se llaman, barbitas, no lo sé, pero así, ojalá me estén entendiendo, como que cortadito de abajo la falda y el chalequito también como que tenía algunos colguijes de la misma tela como norteña la cosa, no sé, como de Durango, así lo imagino, y tenía una camisita, bueno, era una blusita de cuadros, pero no tenía, entonces me pusieron una de mi hermano.
entonces era una camisa de cuadros amarilla. Y no encontraron botas cafés y como pues no les importaba comprarme las botas cafés porque no es como que me iban a dejar utilizarlas después por el tema de mis pies planos y porque si era como severo el grado de mi planicie en los pies. Entonces era como de, pues sabes que las botas que sean, de todos modos, pues eso no es como que las va a seguir usando. Entonces encontramos unas botas blancas y en la casa las pintaron de café, pero no muy bien, no quedó muy bien. Y yo tenía el cabello muy, muy corto y mi madre por alguna razón me mandó a hacer base, o sea, chinos a los 7 años. O sea, ya los tenía, pero, o sea, ese era mi look en ese tiempo. No es que me los mandó a hacer para el bailable, solo ya los tenía. Y, ajá, el cabello muy corto y chino, entonces no tenía el suficiente cabello claro para que me hicieran trenzas. Cuando me pusieron mis botas, pues se veían como un poco tornasol, como que el café se fue abriendo y se veía el fondo blanco, círculos blancos. Y pues mi atuendo no se me veía mal, la verdad, era un atuendo X, ya te digo, la falda, el chaleco, la camisa de mi hermano amarilla de cuadros y en mi cabello me pusieron trenzas de estambre café con moños amarillos para que, pues porque tenía que llevar trenzas, pero ya te digo que no me alcanzaban las greñas. Entonces, yo no me sentía mal, a pesar de lo que te estoy describiendo. Los moños eran de regalo, los moños eran de regalo, los amarillos. Entonces tenía 4 moños de regalo, 2 en la cabeza y los 2 que le colgaban en las trenzas. A pesar de todo esto que te estoy diciendo, insisto, no me sentía mal. No me sentía ridícula, ni me sentía avergonzada, o sea, una niña que usa zapatos ortopédicos durante pues todos los días, ¿no? O sea, como muchas horas al día, que te compren unas botas, ufas, o sea, yo estaba soñada. Entonces yo tenía como mucha alegría. Bueno, y estaba chimuela. Entonces mucha sonrisa, mucha alegría. Estaba chimuela porque pues 7 años, entonces tenía piezas que se me habían caído. Y entonces recuerdo que estaba viendo mis botas, estaba sentada y jugando con mis pies, o sea, como moviendo los pies y veía mis botas. De verdad yo sentía que me daba mucha vida. Estábamos en el salón esperando para que saliéramos. Y entonces alguien, no sé qué escuincle o escuincla, se empezó a burlar de mis trenzas, pues de todo lo que te digo, que pues, o sea, no hay por dónde. Que si las botas, que si las trenzas, lo del chimuelo no, porque pues estábamos bajo las mismas circunstancias. Pero sí sobre esas cosas que les parecían burlables y extrañas de mi outfit, y entonces yo me sentí muy mal. Me sentí muy, muy, muy mal conmigo, me sentí muy avergonzada, me sentí muy enojada, me sentía ridícula, yo ya no quería salir, tenía muchas ganas de llorar, pero siempre fui una niña muy responsable. Entonces, ¿quieres llorar? No, 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 no. O sea, sí lloras, ¿no? Pero tienes que, o sea, no te tiran el evento, tienes que salir porque si no la maestra te va a regañar. Ni siquiera era por el orgullo, era porque la maestra me iba a regañar, porque yo le tenía miedo a la maestra. Hoy podría decirle, ay, maestra, usted y toda su familia vayan y chiflen a la loma, pero pues ya estoy mayor, ya estoy mayor. Ahí solo tenía 7 años. Entonces, por el peso social era como, pues tienes que bailar. Tanto fue ese peso que hoy me gustaría tener esa foto, pero le pedí a mi mamá que la rompiera. Hace años, cuando era adolescente, le dije que había sido un día fatal, entonces yo no quería tener ningún recuerdo. Ya no me pesa nada de eso, pero cuando era adolescente sí me seguía pesando la burla de cuando tenía 7 años. Y te estoy contando esto, aparte de para que me imagines en esas circunstancias, te estoy contando esto porque las palabras sí importan, porque yo ese día me sentía bien y así es como funciona la programación neurolingüística. Las palabras cambian la bioquímica de mi ser. Entonces, si yo me sentía soñada y me decía mi mamá o quien sea que me haya visto que me veía bien y me sentía soñada porque tenía unas botas y en mi realidad no podía tener botas todo el tiempo, aunque seguramente me dolían por mis patitas de tamal, pero yo me sentía muy bien. Y entonces seguramente iba caminando chueco o con dolor, pero me sentía muy bien. La bioquímica de mi ser ese día, mi cerebro, todo estaba bien, hasta que llega alguien y con palabras modifica la bioquímica.
y me dice que no soy suficiente, y me dice que estoy fea, y me dice que mis trenzas y que mis moños. ¿Sabes? Apenas vi a bueno, y es que yo sé que es muy, muy popular. En TikTok hay una señora, ¿no? No sé si es una persona trans, no sé, pero que se llama Pamela, quién sabe quién. Y entonces vi que utilizaban un audio de ella y entonces decía como de, te voy a enseñar unas palabras que, por ejemplo, si dices, oye, es que ¿sabes qué? Tienes el pantalón muy apretado, que te valga verga, que te valga verga, es mi pantalón, ¿sabes? Y que tu vida no me gusta, que no sé qué, que te valga verga, así, así. De niñita no sabía ni siquiera que esa palabra existía y no podría entonces aplicarla, pero sí que creo súper importante que para que no nos modifiquen, tenemos que empezar a tener esa estructura de que te valga verga cómo vivo, cómo soy, si lo que hago no te funciona, no es para ti. Y o sea, la contraparte de eso, y yo creo que no nos será complicado, no te será complicado, porque sí que espero y creo que las personas que escuchan este podcast son personas que se están esforzando o en mejorar un proceso, y sí están dispuestas a cambiar, pues, que sí queremos mejorar como seres humanos, como personas, para el otro y para nosotros, pues. Entonces, creo que no nos será complicado, y si tú estás en eso, en donde de pronto utilizas insultos o utilizas características para insultar, o sea, características de alguien más para insultarlo, es un punto importante porque, ¿qué eres? ¿Eres mis compañeros a los 7 años? O sea, no tienes 7 años, ya somos mucho más grandes como para seguir repitiendo esa clase de patrones. Hay un señor que hizo un estudio y después de ese estudio hizo un libro. El libro se llama Encuentro con el otro. Es un periodista español que en el 2007 concluye una investigación, ya te digo, en este libro que se llama Encuentro con el otro. El periodista se llama Ryszard, ay Dios, Ryszard, espero estarlo diciendo bien, Ryszard Kapuscinski. Entonces, este periodista fue recorriendo diferentes partes del mundo para empezar a comunicarse con las personas a través de el habla, o sea, como la comunicación humana, claro, pero con otras culturas, así como con personas muy diversas. Y entonces él dice que en la historia humana él pudo encontrar, o sea, como las conexiones, las características que él encontró de su investigación con el resto de la historia humana, él encontró 3 posibilidades ante el encuentro con el otro, o sea, ante la comunicación con el otro. Dice, ¿es factible elegir la guerra? La otra opción, y ahorita te explico, ¿eh? ¿Es factible elegir la guerra? La otra opción es atrincherarse tras una muralla y la otra opción es entablar un diálogo. O sea, la primera, en donde es factible elegir la guerra, es yo me encuentro con alguien que no piensa como yo, me encuentro con alguien que es diferente a mí, me encuentro con alguien que es más débil que yo, me encuentro con alguien que no, al que yo veo más, sí, como más débil, que me dice, ¿sabes qué? Ya sé que siempre me han dicho chino, pero no me gusta que me digan Ramón porque así me llamo. No, pues eres chino para mí, eres chino para mí. Entonces, en esos encuentros se genera la guerra, porque no te respeto, porque me dijiste, no me digas así, no, yo te voy a decir así. Hace años conocí a un niño, yo creo que tenía como 3 años, ahorita de tener como 7, ya todo un adultón, y cuando me lo presentó su papá, yo le dije mi nombre, le dije, hola, yo soy Evelyn, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Max Steel. Y dije, hola Max Steel, mucho gusto. Y pues ya empezamos a platicar de esto que el otro, y pues así se llama, bueno, no sé cómo se llama hoy, pero en ese momento se llamó Max Steel, y Max Steel le iba a decir, no le iba a decir, ay, a ver, enséñame tu acta de nacimiento, ridículo. No, no, no. Si la gente te dice me llamo de tal o cual forma, le dices de tal o cual forma. Si te dicen no, no me llamo así, o sí, me llamo así, pero no me gusta que me digan tal, o sabes qué, estoy en un proceso de transición, entonces, aunque todavía me veas con un género u otro, me llamo de tal forma, le dices de tal forma. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Es incorrecto que me llames chinito porque soy de China, paras de decirle chinito, porque si no te centras en eso.
que es lo más fácil. Como tu estructura no entra en la mía, eres idiota, eres generación de cristal, no. El idiota eres tú. El idiota eres tú porque no quieres cambiar tu estructura de pensamiento, porque no existe el respeto hacia las otras personas. Si alguien te dice, oye, no, y esto, vamos, en general yo no uso la palabra puto, no la uso, casi no digo groserías. Las groserías que digo acá son las groserías que digo en general. Entonces no uso esa palabra, pero no es un insulto. O sea, el hecho de que hayan utilizado la homosexualidad como un insulto es un insulto mismo. Y que alguien te diga, ya no digas así, o que todo el lío que se hizo con lo del fútbol, de no, pero es que no lo decimos por homofóbicos, es solo porque hay alguien a quien lastima en el fucking mundo. Entonces paras de decir eso, porque quieres ser guerra en medio del dolor. Bueno, ahí tenemos, según Ryszard Kapuscinski, este periodista, que hay un sector que no quiere cambiar, que critica, que dice generación de cristal, de todo chillas, generación mazapán, porque no quiere cambiar, porque no quiere aprender. Entonces prefiere hacer la guerra antes de aprender, antes de cambiar. Qué dolor. Luego tenemos el otro grupo que él menciona, atrincherarse tras una muralla. Esto es cuando básicamente tratamos de ignorar la existencia de lo que nos molesta, de lo que no entendemos. Hace rato que estábamos cenando, es que nuestras cenas son como, pues, que debatimos y así, ¿no? Entonces, hace rato nuestro debate fue sobre OnlyFans. Algo, o sea, como de, no qué opinas de OnlyFans, sino como la estructura, o sea, como eso, como pesa en la estructura social, ¿no? Y a quienes ayuda, a quienes beneficia y tal, y cómo protege en contra de la prostitución ordinaria, pues está mucho mejor OnlyFans. Pero bueno, de eso se trató la cena. Regresando al punto, cuando yo les decía, es que hay gente, ¿no? Y sí lo he escuchado, que por ejemplo cuando te tatúas, supongamos que te tatuaste el tobillo, te tatuaste el tobillo y es el único tatuaje que tienes y llegas a tu casa y entonces dices, pues mira mamá, me tatué el tobillo. Y entonces sí he escuchado mamás que dicen, ¿sabes qué? No, yo no lo acepto, eres mi hijo o eres mi hija de todos lados, menos de esa parte. Ay, señora, no sea payasa. No porque lo ignore, no existe. Bueno, pero sí que hay un sector de la población que dice, ¿sabes qué? No lo voy a mencionar. Si eres homosexual, no me lo digas. Si no crees en Diosito, yo no lo quiero saber. Si no vas a hacer lo que yo digo, no, muchas gracias. Y sigue siendo lo mismo. No quiero aprender, no quiero ver otra estructura, no quiero ver qué hay más allá. No más, o sea, mi realidad es la realidad. Y si no entras en ella, entonces mejor te ignoro. No voy a hacer la guerra, ni te voy a ningunear, ni te voy a decir generación de cristal, pero tampoco quiero aprender. Entonces, mejor no hablemos de eso, mejor no, pues eso no se habla, no existe, y como no existe, pues entonces diría Talía, no pasó. No, esa sí no me acuerdo, bueno, ese era el punto. Si no lo hablo, entonces no va a existir. Eso es totalmente infantil. Totalmente infantil. ¿Te acuerdas cuando jugabas a las escondidas de bebé? Bueno, no de bebé, pero en tu primera infancia, o si has visto chamacos que se tapan los ojos, que se cubren los ojitos, y si ellos no ven nadie, así estás actuando. De una forma infantil. Regresamos. Y esto está peor si lo ves, porque la guerra me la hicieron cuando tenían 7 años, los critters esos. Aquí, involución. Si yo no veo, no existe. Ay, no, sí existe. Y luego tenemos otro sector de la población, según este periodista Kapuscinski, que dice que el tercero es ese grupo de personas que entablan el diálogo. Tal vez no lo entiendo, tal vez no. Hay puntos en ti, hay puntos de tu realidad que me resultan extraños. Hay puntos de tu ser, de tu físico, de tu mente, de tu historia que no checan con la mía. Pero vamos a entablar un diálogo para aprender de eso, para aprender de las diferencias, que es la única forma en la que podemos aprender, a través del diálogo. Esta última forma, la forma del diálogo, bueno, las tres modifican la bioquímica. La primera,
cuando alguien nos ataca porque somos diferentes o cuando atacamos a las personas porque son diferentes o las ninguneamos o le digo tu realidad no es válida o digo, ay, pues yo no soy homofóbico nomás por decir puto, ay, yo no soy homofóbico nomás por decir que es una tortillera, ay, yo no soy, sí eres, sí eres. Entonces, cuando hago la guerra para no cambiar, cambio la bioquímica de las personas, coopero en la modificación de su bioquímica para mal, para su destrucción, para su desvalorización. Feo por donde lo veas. Luego tenemos este segundo sector, que es el que ignora, también modificas para mal la bioquímica de las personas. Si bien no las estás atacando, el hecho de que no quieras hablar de su realidad porque invalida su realidad, súper chafa. Seguimos en la misma estructura en donde desvalorizas a las personas y ayudas a que su bioquímica se modifique para mal. Y tenemos una tercera, en donde tal vez no estés sumando en la bioquímica de las personas, no le estés cambiando para mal, pero sí estás neutralizando. Quiero entender que tu realidad es válida. Quiero aprender que tu realidad es válida. Necesito que me expliques por qué ir, por ejemplo, yo soy un varón y por qué ir a la marcha feminista no es lo correcto. Quiero que me expliques. No tienes por qué explicarme, no es tu deber explicarme, solo quiero aprender. Ay, de favor, te lo encargo. Y seguramente así la gente te explicará muchísimo más y entenderás realidades muchísimo más claras. Dejarás entonces de tener una estructura mental tan cuadrada, tan cuadrada. Entre más estructuras mentales tengamos que son muy cuadradas y que no dan pauta al cambio, más lastimamos, porque sí que la ignorancia lastima. Eso ya se los había dicho. La ignorancia lastima y lastima muy feo. Entonces, ¿por qué mi ignorancia ahora ataca? Del navete, del navete. Necesitamos parar todo esa historia, esa estructura de lo que yo creo que está bien y lo que creo que está mal. Entonces empezar a escuchar más. Si hay una generación que dice, oigan, ¿y si lo pensamos diferente? Cállate y escucha, cállate y escucha. Las palabras importan. Sí importan porque suman y sí importan porque restan. Y como lo que yo creo, porque en esta vida, en esta historia, en este juego, supongamos que esto es un tablero, porque alguien decide ser el malo, porque alguien decide ser la bruja, porque alguien, tal vez cuando éramos niños no lo decidíamos y por eso hicimos tanta criterada, por eso decíamos cosas feas, por eso lastimábamos, porque es básicamente un mecanismo de defensa. Entonces lo entiendo, porque teníamos papás que tampoco nos educaban emocionalmente, lo entiendo. Pero si hoy ya eres más grande, ya te da vueltas la ardilla, o sea, tu ardilla ya es más energética, pues ya da más vueltas. Como por qué no utilizar el trabajo de tu pequeña ardilla dando vueltas y vueltas para que el cerebro te prenda. ¿Por qué no utilizarla para aprender y cambiar las estructuras en lugar de negarte a aprender y seguir lastimando con tus palabras? Si no suma, no restes. Por favor, por favor. Apenas le dije a mis alumnos, la semana pasada les estaba diciendo a mis alumnos que ser un ser de luz es muy complejo. Y además nadie puede ser un ser de luz todo el tiempo porque somos personas que somos emocionales. Entonces nuestras emociones van a fluctuar, vienen y van y así está, ¿no? Entonces nadie puede ser un ser de luz como 24/7. Ok, pensemos que el ser de luz es algo muy nutritivo y lo que les dije fue como una espinaca. Una espinaca es muy rica en minerales, en proteínas. Sí que tiene proteínas la espinaca y muchos antioxidantes, tiene clorofila, o sea, es muy buena la espinaca. Pero nadie quiere estar tragando espinaca siempre, entonces no te pido que seas tan nutritivo como una espinaca. Lo que te estoy diciendo es no seas caca. No seas caca en la vida de la gente. Entonces, ¿cuál es el punto? Si no voy a hacer una espinaca, pero tampoco voy a hacer caca en la vida de la gente, ¿qué podré ser? ¿Qué podré ser? Y lo que les dije fue como una jícama. La jícama ni te da ni te quita, ni te suma ni te resta. Si no quieres sumarle a la gente, entonces no critiques. Si esa no es tu lucha, no luches por ello, pero no le pongas el pie a quien sí está luchando, a quien está avanzando. Las palabras importan.
tus palabras importan porque cambian la bioquímica de la gente. ¿Cómo quieres impactar a la bioquímica de la gente? ¿Por qué no te detienes un poquito a entablar el diálogo y aprender de ello? Y si no sabes qué decir, cállate. Esa es una súper buena opción. Para que podamos aprender necesitamos escuchar. Y para eso necesitamos parar nuestro discurso, y más si tu discurso es de odio. ¿A qué le llamamos discurso de odio? A todo discurso que quiere tirarle el evento a alguien. Eso es un discurso de odio. Fíjate de tus privilegios y cuando trates de luchar por tus privilegios y te des cuenta, recula, recula y di, ay Dios, mejor huye con la gracia del huidor para que no sigas restando. La gente que resta está muy fea. Te empiezas a hacer caca y apestas. Deja que la gente que sí quiere aprender avance, que sí tiene una lucha avance. Y si tú no tienes una lucha, calla y te interesa, pues calla para que aprendas. No son generación de cristal, son la generación que vino a enseñarnos que podemos reaprender. Si tú eres de esos, gracias. Muchas gracias. Y si no, oigan, hay que sumar, hay que apoyar. Por favor y gracias. Yo creo que sí somos de las personas que quieren aprender. Si estás acá, por favor que seas. Y si no, o sea, si tú eres de los que quieren tirar eventos, ay, qué feo. O sea, qué bueno que me estés oyendo, pero qué feo que me estés oyendo. O sea, me siento bien por ti, pero me siento mal por mí. Ay, qué triste termina este capítulo. Ojalá cambies, ojalá cambies, ojalá cambiemos. Siempre hay oportunidad. Si ya sientes que ya estás muy woke y ya, ya estoy en el renacer, siempre hay una forma de aprender nuevas cosas. Empieza a dejar de utilizar características físicas o intelectuales de las personas como insulto. Empieza a dejar de utilizar a los animales como insulto. El burro no es poco inteligente, son muy inteligentes. Entonces, si quieres decirle a una persona ignorante, llámale ignorante. Si quieres decirle débil, llámale débil. No le llames al ignorante burro, llámale ignorante. Si quieres llamarle porque te está lastimando su ignorancia, no nada más porque ser ignorante es un insulto. Ser ignorante no es ningún insulto. Si quieres llamarle a una persona cobarde, llámale cobarde. No le digas gay u homosexual o puto. Apenas quería entrar y ya con esto termino. Apenas me invitaron a un grupo en WhatsApp y entonces ya ves que algunas veces te hacen preguntas para que puedas entrar y decía como de, ¿por qué quieres entrar? Porque me interesa, porque estoy inventando, porque tengo muchas ganas, no sé, soy gay. Justo en ese momento dije, pues yo no quiero ser parte de este grupo. O sea, ahí nos habla de sus valores, el administrador y obviamente el grupo, porque si hay 200,000 personas o 2 personas, leyeron esa encuesta y decidieron entrar. Eso es un choque de valores. La homosexualidad no es un insulto. Ser mujer tampoco es un insulto. Lloras como niña. No, llora. Lloro y ya está. Porque hay niñas que no lloran. Y aunque las hubiera, no lloras como niña, lloras como tú. Entonces, si quieres llamarle débil, si quieres llamarle cobarde, hay características específicas, hay palabras, hay palabras. Tenemos una lengua tan llena de palabras. No es culpa de nadie, salvo tu culpa, que no hayas leído y que no las conozcas. Tu ignorancia es tu responsabilidad. Entonces, empieza a leer un poco más para que tengas un léxico más amplio y dejes de utilizar a las personas con sus características físicas y emocionales como insulto y a los animales también. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós.